juro solemnemente que mis intenciones no son buenas. Hello everybody, soy Luis y el día de hoy quiero hablarles de una película que fui a ver hace unos días, que seguramente ya les hablaron de ella en muchos lados y ya leyeron muchas reseñas y demás. Animales Fantásticos y dónde encontrarlos es una precuela de la saga de Harry Potter que todos conocemos. Quiero comenzar este video diciendo que no soy Potterhead y que tampoco voy a los estrenos de cine con bufandas de imitación, que más bien parecen de la porra del Necaxa que de Gryffindor, entonces no lo hagan. Comencemos por algo que me parece súper curioso. Creo que es la primera película de Harry Potter en la que nos enamoramos de un muggle. El señor Kowalski es un muggle que se encontraba en el lugar equivocado, el día equivocado, y terminó teniendo la mejor aventura de su vida al lado de este extraño hombre Scamander, que es interpretado por Eddie Redmayne, que por cierto es uno de mis actores favoritos. Me pasa algo curioso con Eddie Redmayne, que es muy bueno, hace cosas súper genuinas y muy naturales y es muy fiel a su esencia como actor. Me causa un poco de conflicto que todo el tiempo tiene un poco como la mirada perdida, tiene como casi los mismos gestos siempre en todos sus personajes, pero lo padre de este hombre es que aún con eso, con un sello muy peculiar, logra la intención en absolutamente todos. No es una película muy rápida ni muy dinámica, la narrativa es un poco lenta, es completamente distinto a lo que vimos en Harry Potter como saga. Es una historia que además tiene tintes políticos. Es súper curioso cómo en este universo mágico paralelo también hay un congreso de magia y también hay líderes y también hay intereses polarizados que pelean por diferencias. Es interesante el contexto político que se muestra de Estados Unidos en esa película, pero también es súper rescatable una parte por la que yo recomendaría ir a ver Animales Fantásticos, pero no por la historia de Harry Potter, no por las varitas ni por la magia. Durante la historia notamos cómo la discriminación y la no aceptación de las diferencias es súper parecido a nuestro contexto real, a la vida real, a los magos de acá afuera, a los muggles como nosotros. Vivimos en un mundo en el que lo diferente es juzgado, en el que lo diferente es perseguido, y de verdad parece que vivimos en una especie de cacería de brujas en la que las personas que son diferentes o tienen ideales distintos a los que un partido político persigue o a los que persigue un grupo, se descalifica, se juzga, se discrimina, se aparta. Y algo que me deja esta película y que la neta, insisto, por eso se las recomiendo, es porque es un mensaje claro de que las diferencias no deben ocultarse, las diferencias no deben esconderse y tampoco se deben reprimir. Todo lo contrario, deben mostrarse, deben gritarse, deben decirse. Este año tuve la oportunidad de conocer a personas de muchos países distintos. Me di cuenta de la riqueza cultural que hay en el mundo y que además lo rico y lo extraordinario está en la diversidad y en la diferencia. Cuando ocurrió este suceso del atentado en el bar gay de Orlando, en el que murieron muchas personas a causa de una persona que decidió quitarles la vida por distintos móviles, la verdad me hace mucho match con la historia de esta película o con el discurso que propone, porque realmente parece que vivimos en un mundo en el que cazamos, matamos y perseguimos a lo diferente, y creo que es un buen mensaje. Lo diferente no se persigue, lo diferente se debe abrazar y se debe disfrutar, porque de eso se trata la vida. También si amas a los animales, defensor de los derechos de los animales, o simplemente eres una persona empática y sensible al respecto, la neta es que te va a encantar, porque habla mucho de eso, del poder de destrucción que tenemos los humanos. Habla mucho del amor a los animales, de entender a los animales, de saber que son seres vivos igual que nosotros. Sensibiliza mucho sobre este tema. En parte se lo debemos al protagonista, Eddie Redmayne. Newt Scamander es un personaje bien bonito, la verdad. Me parece que está muy bien guionado y muy bien dirigido. Me encanta porque es muy genuino. Es de las cosas que rescato de esta película, porque son personajes muy verosímiles y que además están muy bien construidos y que responden a estímulos muy reales. Este hombre es muy complejo, extraño, torpe, gracias al actor que lo interpreta también, porque le da esta peculiaridad, pero en realidad lo hace de una forma tan increíble y tan cercana que tú terminas adorando a ese personaje. A mí me encantan las personas diferentes, las personas genuinas, las personas que son rebeldes y que son torpes y que no tienen miedo a hacer lo que son y a defender lo que aman.
este hombre defiende a sus criaturas fantásticas, a sus animales fantásticos, no matter what. Y además vive en un contexto que trata de reprimir este amor o esta empatía por los animales, o este amor o esta empatía por las personas que no son como él, que no son magos. Fuera de todo este choro y rollo social, rollo suena como palabra de chavorruco. Si creen que soy chavorruco, que es una palabra de chavorruco, coméntenmelo aquí abajo para no decirlo nunca más. Me encantan estos personajes rebeldes que por un chingo de cosas terminan haciendo lo opuesto a lo que el sistema dicta, que terminan siguiendo las cosas que dice su corazón. No me importa, la neta es que sí soy idealista y la neta es que los personajes a mí me encantan y me inspiran mucho. Es solamente mi opinión, repito, yo no soy crítico de cine, ni mucho menos, solamente hablo de mi opinión, lo que a mí me dejó esta película, las cosas que a mí me gustaron. Y bueno, si alcanzo a subir este video antes de que salga de cartelera, pues vayan a verla, chequenla, pónganme si les gustó, díganme qué onda. Sobre todo si son super fans de Harry Potter, la verdad es que la van a disfrutar mucho. Insisto, es una película que invita a lo raro, a lo incómodo, a lo diferente, a lo torpe, a lo rebelde. Y con eso me quedo. Les dejo mis redes sociales. Estoy en Instagram como Luis Gustavo Oficial. En Twitter, acá les pongo porque la neta no me acuerdo. Y ya, suscríbanse, denle like, esperen nuevos videos. Voy a tratar de subir videos de forma constante. Y travesura terminada.